Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia. Y en el día de hoy quiero traer lo que llamamos la magia del cine y sabemos cómo a través de esa magia nos hemos familiarizado mejor con una imagen y es aquella de esos hombres ricos y acaudalados que se hallan en bancarrota en aquella gran depresión del 29 y entonces saltaban desde las oficinas de sus altos edificios, ¿no? Y se quitaban la vida. Y aunque en realidad este es un mito, ¿no? Un mito urbano, sí deja un potente mensaje acerca de la vulnerabilidad. No solo es la vulnerabilidad del sistema económico, sino también la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad como seres humanos ante una crisis financiera, ya repito, sea de nivel general, o sea, de índole nacional, o en lo particular, con nuestras finanzas en lo personal. Dicha fragilidad se produce porque no solamente se trata de una pérdida económica, no solamente es perder estos bienes, ¿no? Un dinero, unas acciones, lo que consideremos que sea el patrimonio, sino porque también se mezclan allí que con la pérdida, la frustración, la desesperación y la desolación, al ver precisamente cómo aquel seguro que se tenía para el futuro se esfuma entre las manos sin poder hacer nada. Y eso, repito, genera precisamente una increíble pérdida de confianza y de esperanza. Y es en este punto, cuando todo se cree ya perdido, que las escrituras, con sus historias, con sus lecciones, con sus instrucciones, vienen a darnos un salvavidas y una bocanada de ánimo y esperanza. Y ese es el tema que quiero tratar hoy. La historia del justo Job, ¿no? De Job, el paciente Job, que nos deja un invaluable testimonio de integridad y de entereza en medio de la adversidad. Todos más o menos conocemos la historia de Job, sin embargo, los invito a que vayan, sobre todo, leer los primeros 2-3 capítulos del libro que te dan todo el bosquejo de la situación que está pasando, para aquellos que no lo hayan leído. Pero en general podemos decir que Job era un hombre rico, un hombre próspero, buen esposo, buen ciudadano, buen padre y además padre de 10 hijos. Y cómo en una circunstancia inédita, de un momento a otro, pierde absolutamente todo. Toda su riqueza, todos sus bienes desaparecen de la noche a la mañana, en un instante. Y segundo, y lo más trágico, lo más grave, es cuando pierde a todos sus hijos. Entonces Job quedó en la ruina. Y lo más grave es que también se acabó su futuro en cuanto a que sus hijos habían muerto. Entonces podemos decir, era un panorama totalmente desolador. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hizo Job ante semejante catástrofe? Bueno, si tenemos aquella imagen del mito de los banqueros y estos hombres de negocios que se quitaron la vida ante la bancarrota, podríamos pensar que Job haría ¿qué? Lo mismo. Sin embargo, vamos a leer cuál fue la respuesta de la reacción de Job ante semejante circunstancia. Solo encontramos en el capítulo 1 y vamos a leer tan solo los versos del 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó, desgarró sus ropas, se cortó el cabello y se tiró al suelo y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh. Por todo eso Job no pecó ni le hizo reproche a Elohim. Entonces, de este pequeño pasaje, de esta reacción cuando Job se entera de su bancarrota, su pérdida económica y, lo más duro, la pérdida de sus hijos, entonces vamos a sacar 4 sencillas lecciones. La primera, que es válido lamentarse y llorar, ¿no? Job había perdido sus bienes y fue un golpe durísimo y sin embargo recibió las noticias con rectitud, con integridad. Al fin y al cabo, pues eran, digámoslo así, cosas materiales. Pero cuando supo de la noticia de la muerte de sus hijos, entonces hizo duelo y guardó luto por ellos, lloró por ellos. Y ahí es donde decimos que es válido el llorar. El que tengamos nuestra confianza, nuestra fe depositada en Elohim, no puede hacernos insensibles y anular nuestros sentimientos ante la pérdida y el dolor.
Es válido dejarlos aflorar como un medio o una manera en la cual podemos limpiar nuestro ser, ¿no? Sacar de nosotros todo ese dolor y no dejar en nosotros raíces de amargura. Entonces, es una primera lección. Llorar, quebrarnos, lamentarnos por la situación adversa. La segunda lección que nos deja Job es precisamente el final de ese verso 20 cuando dice que Job adoró, ¿no? O sea, adorar en el dolor. Y ese es un punto para destacar, que a pesar de esa tragedia, que a pesar de ese sentimiento de pérdida, ¿no? Job usó todo ello para adorar. Y adorar era postrarse, humillarse delante de Elohim y servirle. Repito, es natural y entendible que ante semejante pérdida el ser humano se quiebre y le reprocha a Elohim por lo sucedido. Tal vez por qué permitiste que esto sucediera o decir por qué no actuó en mi favor, por qué no protegió a mis seres queridos, etcétera. O sea, podremos tener ese sentimiento de reproche. Sin embargo, el texto dice que Job, al enterarse de estas noticias, como dijimos, era válido llorar, hace duelo, hace luto y dice, y cayó a tierra y adoró. O sea, que él usó ese dolor no solo para limpiar su ser interior, sacar raíces de amargura, sino que también utilizó ese dolor como un catalizador para el servicio y la adoración a Elohim, como una manera de sanar y encontrar la fortaleza necesaria para seguir viviendo. Y de esto se trata, ¿no? Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. ¿Cómo resolvemos una situación? ¿Cómo enfrentamos una situación cuando nos llega la adversidad, ¿no? En este caso, pues puede ser económica o con la pérdida de un ser querido. La tercera lección que nos deja el pasaje de Job tiene que ver con reconocer nuestra pobreza. Y este es un punto muy, muy importante. Ya sea que se adquieran bienes materiales o bienes intelectuales, hay una cosita que hay en el ser humano que dispara la arrogancia, ¿no? Y es el ego. Entonces, si adquirimos un bien material o bienes materiales, vamos a ser amplios, no solamente es lo mínimo para vivir, no, sino adquirimos de más y nos sobra, empieza a sobrar los bienes materiales, ¿no? O si empezamos a adquirir el conocimiento y entonces ya nos vamos elevando de nivel, pues precisamente el ego hace que el ser humano se infle y se crea ya el dueño del mundo. Y entonces con los bienes, repito, ya sean materiales o inmateriales, también vienen con ellos la altivez y la arrogancia. Y entonces la pérdida muchas veces viene a recordarnos, ya sea de manera directa porque lo vivamos nosotros o indirecta porque lo veamos en otros, es que venimos a este mundo sin nada. ¿Cómo nacemos? Desnudos. No traemos ni siquiera un pañalito, algo que proteja nuestro cuerpo, ¿no? Un cobertor, una mantita. No traemos absolutamente ¿qué? Nada. Y al morir tampoco sacamos nada de este mundo. Lo paradójico de estas dos lecciones, el nacer y el morir, es que en ambos casos terminamos siendo inconscientes de ellos. Cuando nacemos no somos conscientes de que venimos desnudos, ¿no? Solo sabemos porque lo vemos de otros. Y cuando morimos tampoco, que nos creamos los dueños del mundo, nos morimos y no somos conscientes de que no nos vamos a llevar ¿qué? Nada. Entonces, lo que podemos y debemos hacer cuando adquiramos bienes es reconocer siempre que somos pobres. Y cada vez que adquiramos algo, lo recibamos con sencillez y humildad, sabiendo que tan solo es un préstamo que luego tendremos que devolver. Cuando tenemos esta actitud, que lo que tenemos es prestado y que tarde o temprano lo tenemos que devolver, repito, eso va a dar un equilibrio en nuestra vida y va a ser un ancla a ese ego para que no se eleve y nos llene de arrogancia y de altivez. Y
ese punto de reconocer nuestra pobreza nos debe llevar a la cuarta y última lección, que es ser en todo tiempo agradecidos. Porque como lo acabo de decir, si entendemos que todo es un préstamo, que lo que hemos adquirido no es nuestro y que tan solo lo estamos administrando para nuestro bien mientras estamos en este peregrinaje, pues debemos tener una actitud de agradecimiento con el dueño y el Señor de todas las cosas. En este caso, pues es Yahweh Elohim. Y dice, Él es el que da y Él es el que quita. Y este principio de que Él da y Él quita lo tenemos desde el mismo momento en que nacemos. Este principio nos acompaña desde el primer suspiro que damos cuando venimos al mundo, ¿no? Lo recibimos de Él y luego, cuando hemos transcurrido nuestra vida, al final del camino, cuando soltamos ese último suspiro, le estamos devolviendo lo que Él en un principio nos dio. Por tanto, si tenemos los dos extremos de la vida, que es el nacimiento y la muerte, todo lo que hay de por medio, ¿sí? Hay que agradecerlo, porque no lo teníamos, no nos lo vamos a llevar. No lo traíamos con nosotros, tampoco nos lo vamos a llevar. Y todo ello proviene de ¿quién? De aquel que vive por siempre y para siempre. A Él le pertenecen todas las cosas y repito, tan solo en su bondad y en su administración nos da cada cual lo que debemos tener para vivir mientras estemos en este peregrinaje. Entonces, sea que se quiera o que se pierda algo en este transcurso de la vida, pues debemos ser agradecidos y reconocer que todo proviene de Elohim, porque a Él todo le pertenece y a Él todo vuelve. Y todo va a ser en función de su bondad. Por lo tanto, la confianza y la fe se nos va a probar a lo largo de nuestra existencia, hasta que lleguemos a alcanzar la madurez y la plenitud a la que fuimos llamados. Cada adversidad debe ayudarnos a forjar y templar el carácter, sabiendo que Yahweh es un Padre bondadoso, que Él es amoroso y que Él no nos va a soltar de su mano hasta que salgamos al otro lado, hasta que superemos la prueba. Y así, entonces, teniendo en cuenta estas lecciones que nos deja Yod al enfrentar la adversidad, aprendamos a ser resilientes, a ser leales, a mantenernos firmes hasta el final, porque vamos en los brazos de Papá. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Él nos lo dio, Él nos lo quitará en algún momento, hasta que llegue la era por venir. Así que mis hermanos, para todos aquellos que estén sufriendo una necesidad o una calamidad, que estén sufriendo el duelo por la pérdida de un ser querido, seamos en todo agradecidos, seamos en todo leales y utilicemos precisamente estas aflicciones, estos dolores y estos quebrantos para humillarnos y servirle al Todopoderoso, y Él nos levantará y nos sostendrá con el poder de su diestra. Que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.